Muy buenas tardes y bienvenidos al calorpolitico.tv. Hoy vamos a iniciar con una nueva actividad, este nuevo ejercicio, una mesa de diálogo, dado que, bueno, hay un tema muy importante que ha causado polémica en las últimas semanas, en los últimos meses, y vamos a tocar ese tema con diferentes líderes que nos van a mostrar su postura con el objetivo, pues, de mantener bien informado al auditorio y que cada quien, pues, muestre sus argumentos al respecto del tema matrimonios igualitarios. Para ello se invitó a cuatro invitados especiales que voy a presentar enseguida. El párroco, sacerdote José Juan García Jácome, muchas gracias por asistir. José Juan Sánchez Jácome. Muchas gracias, padre, por asistir. La postura de la iglesia la va a estar presentando el padre José Juan. También nos acompaña Fernando Pérez Viñola. Él es integrante de la Asociación Civil Humanismo y Trascendencia para Veracruz, esta asociación que está integrada también en el Frente Nacional por la Familia. Gracias por la invitación. Gracias a usted. También nos acompaña Sergio René Cancino Fusón. Él viene del Centro de Estudios de Género de la UB y también, pues, va a mostrar su postura al respecto de este tema tan importante. Claro. Muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña Silvia Susana Jácome. Ella es activista, sexóloga y, bueno, representante también de las agrupaciones de la diversidad sexual. Sí, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí con ustedes. Y bueno, pues un tema que inicia con una iniciativa que presenta el presidente de la República, que abarca 4 puntos importantes, entre ellos el tema de matrimonios igualitarios, que es el que vamos a tocar en este momento. Al respecto, diferentes opiniones ya se han mencionado a lo largo de esta semana, un tema que, como ya lo mencionaba, ha causado, pues, polémica en la sociedad, y no porque sea nuevo, porque ya existía, pero sí se le ha dado, pues, ya más difusión al respecto. Esto, pues, podría ser positivo o es positivo, pero tenemos que escuchar cuáles son las posturas sobre este tema, pues, tan importante, tan relevante, que, bueno, que ya está en el marco de la ley, a punto de aprobarse o no aprobarse esta iniciativa de matrimonios igualitarios. Esta va a ser una mesa de diálogo, cada quien va a mostrar su postura. ¿Quién quiere empezar con este tema? Empezaría haciendo una precisión importante a lo que Adelante. ahorita comentabas. Mira, de hecho me llama la atención que cuando se nos invita a participar en alguna mesa de diálogo como esta o debate, el punto de partida es la iniciativa de Enrique Peña Nieto del 17 de mayo. Parece que hay un olvido de que en febrero de este mismo año, el 23 de febrero, una asociación civil que es el Consejo Mexicano para la Familia, que es la primera iniciativa ciudadana que se hace conforme a la reforma que ya hay en México, para que los ciudadanos puedan presentar una iniciativa, presentó ante el Senado de la República, con el apoyo de más de 240,000 firmas, una propuesta de reforma al artículo 4 de la Constitución, habida cuenta de que el artículo 4 no precisa con claridad el matrimonio y la familia. Solamente habla de que hombre y mujer son iguales ante la ley, después da una serie de lineamientos en lo general, como, digamos, de los derechos que tendrían las familias, pero por ese mismo vacío es que esta asociación civil fue que hizo la propuesta, obviamente después de un trabajo de publicitar, de buscar el apoyo y el respaldo para esta iniciativa. Precisamente cuando ya se da el 17 de mayo, la propuesta que presenta el presidente, es cuando se da pie a la formación del Frente Nacional por la Familia, que ya, vamos a decir, permite la integración de más de 1000 asociaciones civiles en todo el país, y obviamente con el propósito de que se pueda eliminar esa laguna que existe constitucional, en la norma constitucional, para algo que es tan relevante. Y por eso aplaudimos que la misma propuesta del presidente ha facilitado que esto permita el debate nacional. O sea, estamos convencidos, incluso que las mismas oportunidades que ahora tenemos de presentarnos en diferentes medios de comunicación va a facilitar esa mejor comunicación al respecto, mayor información de lo que se trata, incluso para precisar algunos de los infundios que se señalan al respecto de lo que estamos nosotros promoviendo como Frente Nacional por la Familia, que no tiene absolutamente nada que ver con el menoscabo de los derechos de las personas por sus preferencias sexuales. O sea, absolutamente para nada. Y sí, el hecho de que algo tan relevante como es
la fortaleza de lo que es el cimiento y la base natural de toda la sociedad, que es la familia, permita que a través de una definición de lo que es el matrimonio conforme a lo que señalan todos los tratados internacionales, o sea, desde el primero que sobre este particular se pronuncia, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, en noviembre de 1948, que es muy precisa al decir que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, pasando por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por todos los que hay actualmente. No hay un solo tratado sobre derechos humanos a nivel internacional que no precise con toda claridad lo que es la naturaleza del matrimonio, unión de hombre y mujer. Y por eso, para evitar, digamos, confusiones o problemas que pudieran derivar a una inadecuada interpretación de lo que es precisamente el matrimonio, es por lo que el Consejo Mexicano por la Familia en febrero pasado y ahora, ya a partir de mayo, con la participación de toda la sociedad civil, estamos buscando que los legisladores ahora sí que tomen cartas en el asunto, conforme a lo que es su responsabilidad, conforme a lo que es su función de proteger y tutelar a la familia, como lo marcan los mismos tratados internacionales. Perdón, Claudia, esa es la aclaración que, sí, vamos, de principio me parece importante para ponerla sobre la mesa. Adelante, Silvia. Sí, hacer varias precisiones. Sí hay tratados, podemos pensar en los principios de Yogyakarta, que establece que los seres humanos tenemos el derecho de establecer uniones matrimoniales independientemente de nuestra orientación sexual o de nuestra identidad de género. Y por eso, bueno, países como Holanda, como España, como Reino Unido recientemente han legalizado y han legislado para que personas homosexuales puedan unirse en matrimonio. Ahora, hablan de la familia natural. Yo tengo mis dudas porque si hacemos una revisión de la historia, y podemos hacerla desde dos perspectivas, desde lo que nos dice la Biblia o desde lo que nos dice la ciencia. Lo que nos dice la Biblia es que Dios crea a Adán y Eva, un hombre y una mujer. A la mujer la crea a partir de la costilla del hombre, tienen hijos, supongo que también hijas, y uno de esos hijos asesina al hermano. Digo, esas son las familias naturales, son las familias que queremos, y que seguramente para que el género humano pudiera sobrevivir, pues entre hermanos y hermanas tuvieron hijos e hijas, ¿no? Ahora, si nos vamos un poquito más acá en la Biblia, pues encontramos familias o uniones, por ejemplo, Salomón, que tenía más de 100 esposas, Abraham, que tuvo un hijo con una esclava, en fin, diferentes formas de relacionarse. Si nos vamos a la ciencia y a la arqueología, pues en un principio eran tribus, eran clanes, eran manadas, donde la hembra humana tenía relaciones sexuales con muchos machos, tenía hijos, tenía hijas, ni siquiera sabía quién era el padre. Es más, al principio ni siquiera se sabía que era necesario el coito para la reproducción. Se consideraba un acto de divinidad, por eso las diosas eran diosas femeninas, ¿no? Y después, bueno, la familia como la entendemos, o lo más cercano a la familia actual, es el modelo de la familia romana, donde estaba el pater familias y era el dueño y el que mandaba sobre hijos, hijas, esposa y sobre esclavos. De ahí, la palabra familia viene de famulla, que es, así se le llama también en algunas partes a las sirvientas, son sirvientes, porque los esclavos eran parte de la familia. Entonces, yo creo que de familia natural, pues es muy poquito, ¿no? Porque no sabríamos dónde estar. La familia finalmente, en la composición que sea, un hombre y una mujer con hijos o sin hijos, dos hombres o dos mujeres con hijos y con hijas, madre soltera, padre soltero, son convenios sociales, culturales que responden a las necesidades de una sociedad que va avanzando. Sí, hace tiempo eran familias muy numerosas, con 10, 12 hijos, muchas veces abuelos, tíos vivían en la misma casa, hoy se han ido modificando, hay también muchas familias de padres y madres heterosexuales que se divorciaron de una relación anterior, tienen sus hijos, tienen sus hijas, y como una película decía, los míos, los tuyos y los nuestros. Y tan natural es cualquiera de esas familias como la de papá, mamá e hijitos, ¿no? Entonces, yo creo que sí tendríamos que ir viendo esos asuntos. Sí. Yo lo que René, quisiera mencionar y que no hace alusión en lo que acaba de exponer, es que en México esa controversia de alguna manera está resuelta por la jurisprudencia que dictó la Suprema Corte de Justicia
en 2015 y que había que revisarla y que precisamente ahí aclara la noción de familia que tendría que ser pues la directriz de convivencia plural y democrática, que precisamente la base familiar nos permite a los mexicanos contribuir a mucho de lo que ustedes demandan en aras de un solo modelo de familia. Lo que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia abre es una pauta precisamente en aras de un Estado de Derecho, en aras de el respeto a la laicidad que nos constituye también como mexicanos, el que se dé este paso a este reconocimiento de una pluralidad de familias constituidas desde los marcos de la heterosexualidad, de modalidades muy heterogéneas, ¿verdad?, en el mismo ámbito heterosexual, y en el reconocimiento de las familias homoparentales, con todo el derecho precisamente a también constituirse no solo en relaciones entre personas del mismo sexo, sino con el derecho correspondiente a poder tener hijos por la vía biológica según sus posibilidades o por la vía de la adopción. Hoy mismo precisamente acaba de dictarse otra sentencia por parte de la Suprema Corte de Justicia que vendría a respaldar esta que sentenció en 2015 y que ahora viene a favorecer los derechos de la infancia en aras del interés superior de la infancia, de contar con una figura paterna que les brinde precisamente el acompañamiento, y descarta como elemento de restricción el asunto de que a alguien se le pueda negar ser padre, ¿verdad?, por el tipo de familia, por la orientación sexual o por su condición o estado civil. Es decir, vamos avanzando en materia de civilidad. A mí no me gusta mucho cuando en estos foros se nos convoca y la palabra, por ejemplo, que se introduce es la de la polémica. Creo que estamos viviendo una situación ya altamente violentada como para continuar enardeciendo los ánimos, digamos. Yo creo que la construcción de civilidad nos lleva hacia la posibilidad de podernos ir entendiendo desde la distinta modalidad de personas que somos. Finalmente, el reconocimiento que ustedes quieren que tengamos entre los distintos humanos que constituimos este mundo, ¿sí?, es el reconocimiento en términos de ser personas. Pero somos personas con distintos anhelos, con distintos intereses, con distintas condiciones físicas, con distintas creencias, con distintas experiencias de vida, con distintos modos de querer construirnos precisamente como personas, construir relaciones afectivas, amorosas, familiares, y construir sociedad de manera conjunta, en un irrestricto respeto entre la forma en la que cada quien, ¿verdad?, quiera ir constituyéndose en esa modalidad de relaciones interpersonales que garanticen el pleno proceso de realización personal, social, conduciéndonos precisamente a una realización plena como sociedad. Y eso es lo que requiere urgentemente nuestro México. No continuar más en una dinámica de ataques, ¿no?, sino sí reforzar esa parte que es bien importante y que a veces se nos ha atacado a nosotros, colectivos LGBTI, como que estamos en contra de la familia. Nosotros provenimos de familias también, claro, y hemos ido logrando reconstituir nuestras relaciones familiares a partir de experiencias muy dolorosas, de mucha confrontación en ocasiones, de experimentar rechazos, pero finalmente también ir construyendo la posibilidad de reconstituirnos como familia,
¿sí?, de recomponer la relación con mi padre, con mi madre, con mis hermanos. Y así es en el caso de las distintas familias. Entonces yo creo que no estamos en una posición totalmente en contra. Yo creo que estamos en el horizonte de construir los puentes de comunicación para que precisamente prevalezca lo que queremos, pues, el respeto a nuestras distintas maneras de ser personas. Y de eso se trata, de iniciar un diálogo, de que todas las partes estén presentes, de escuchar todas las posturas importantes. Y bueno, la Iglesia también es un punto importante en este tema de matrimonios igualitarios, padre. Sí, tu intervención pues me permite comentar que precisamente cuando la Iglesia ha recordado sus principios, cuando la Iglesia ha expuesto su filosofía sobre estos valores que van más allá de la religión, lo hace en conciencia y quizá muchas veces precisamente el manifestar nuestra postura, el dar a conocer lo que pensamos en esos temas, ha sido tomado como un ataque. Y por eso en muchas ocasiones nosotros hemos señalado que oponerse no es discriminar, el manifestar nuestra postura no es discriminar, el hecho de que en ese sentido pensemos de manera diferente no es discriminar, y la tolerancia que sectores como el que ha citado piden a la sociedad y particularmente a la Iglesia, no se puede convertir en intransigencia para los que pensamos de manera diferente, para los que promovemos valores universales que van más allá de la religión, en los que está enraizada la vida de nuestra sociedad y en donde es necesario respetarnos desde los dos aspectos. Yo tengo la experiencia, siendo vocero de la Arquidiócesis de Jalapa hace algunos años, de haber entablado un diálogo con una sección, no recuerdo el nombre de la Unión de la Diversidad Sexual, que vino de la Ciudad de México, y 3 sacerdotes, estuvimos con 4 representantes de ese sector y realmente llegamos a un acuerdo. De hecho dimos a conocer en su momento un comunicado, tuvimos la oportunidad de escucharlos como ahorita nos estamos escuchando de manera respetuosa y viéndonos a los ojos, y ellos a su vez también nos escucharon y reconocieron quizá los excesos que desde algún sector se da cuando la Iglesia no ataca, no provoca persecuciones, sino simplemente da a conocer los valores que a su vez nosotros hemos recibido, valores que van más allá de la religión, valores que no solamente enarbola la Iglesia Católica, sino valores que ahora dentro de esta controversia incluso se han manifestado de parte de sectores que no forman parte de la Iglesia Católica. Así que creo que pues has mencionado un camino en el que es necesario conocerlos. Creo que la iniciativa presidencial y otras que se han dado en algunos estados, en la misma capital de la República, en otros tiempos, ese tipo de iniciativas no corrigen ninguna discriminación. Creo que tenemos que salvaguardar el valor del matrimonio, el valor de la familia. Todos estamos viendo cómo se está deteriorando el entorno social, estamos viendo un proceso de descomposición social y hace falta mandar un buen mensaje a los niños, hace falta mandar un buen mensaje a los jóvenes. México necesita del rescate a los valores y así lo hemos hecho saber en relación a la familia, en relación a la vida. Por ejemplo, ahora que la violencia ha llegado a nuestros ambientes, ahora que vivimos procesos de muerte, igual hemos manifestado nuestra postura en relación al aborto. No podemos aceptar procesos de muerte, no estamos mandando un buen mensaje a los jóvenes, a los niños, y en ese tenor nos hemos estado manifestando. Ojalá que pues el hecho de que ahora manifestemos abiertamente nuestra postura no se tome como un ataque. Esa es nuestra filosofía, esa es nuestra visión de la vida, de la familia, y por eso la Iglesia ve con simpatía y apoya ampliamente la iniciativa del Frente Nacional de la Familia, donde están cristianos y no cristianos, católicos y no católicos, religiosos y no religiosos, que comulgan con esta visión que tenemos de la vida y particularmente de la familia. Es que es lo que no entiendo, no se opone a ningún sector en particular, pero sí se opone a leyes que van a favorecer a ese sector en particular. Y no solamente al sector, aquí hay 2 datos que me parece bien importante que tomemos en cuenta.
Cuando un niño o una niña, en cierto momento, 8, 9, 10 años, descubre su homosexualidad, obviamente va a buscar y va a querer, va a necesitar el apoyo de su mamá y de su papá, de su familia. Cuando hay rechazo, esto es un golpe durísimo para esa criatura, durísimo. Y si yo como mamá o como papá estoy marchando porque los gays y las lesbianas no se puedan casar, ¿qué mensaje le estoy dando a mi hijo o a mi hija lesbiana? ¿Sabes qué? Tú no te vas a poder casar cuando seas grande, porque no eres natural, porque ese matrimonio no es natural. Imaginémonos el sufrimiento de esa criatura. O sea, si estamos pensando realmente en niños y niñas, el mensaje que tendríamos que dar a papás y mamás heterosexuales es: amen a sus hijos de la diversidad. Y si son transexuales, apóyenlos en su modificación para que puedan vivir en el género con el que se identifican. Y si son lesbianas, apóyenlas para que puedan tener una pareja mujer que las trate bien, que las ame. Y si son homosexuales, igual. Eso es lo que tendríamos que proponer. Porque a mí me parece, cuando dicen que es un ataque a la familia natural, entonces, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Nadie, ningún gay, lesbiana, transexual, ha dicho prohibamos los matrimonios entre personas heterosexuales. Nadie lo ha dicho. El matrimonio entre personas heterosexuales va a seguir, y con todo el derecho del mundo. Y si alguien se atreviera a impedirlo, yo sería la primera en salir a manifestarme. Ese matrimonio va a seguir. Entonces pareciera que la premisa es: si autorizamos o si la sociedad, si el Estado permite el matrimonio entre personas homosexuales, ningún heterosexual se va a poder casar. ¿Qué quiere decir? Que entonces todas las personas son homosexuales de closet y solamente están esperando la aprobación para poderse casar, y entonces ya no va a existir la familia tradicional. Yo creo que no. Ok, adelante Fernando, y ahorita vamos. Yo empezaría precisando y confirmando lo que primero dije. Tratados internacionales hay miles y de todo orden. Lo que precisé es que tratados internacionales sobre derechos humanos, todos reconocen que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Primer argumento. Segundo, obviamente las familias son familias y es comprensible y natural que en su pluralidad hay heterosexuales y también hay homosexuales, y forma parte de la familia. Ahora, veamos proporciones estadísticas. En México, la población homosexual es el 0.5% de la población. ¿Según qué fuente? Bueno, mira, acabo de estar en un debate donde participó el licenciado Eroy Muñoz como abogado y activista especialista en derechos humanos. El dato es suyo, pues es de los que trabajan como activistas en derechos humanos a favor de los derechos de la comunidad lésbico-gay. 0.5%. En Estados Unidos el 2%. ¿Acaso se está pretendiendo con esta iniciativa impedir que una persona en el ejercicio pleno de sus derechos y como adulto pueda mantener una relación sexual con una persona del mismo sexo? Para nada. Lo que se pretende decir, por eso repito y puntualizo para no darle vueltas al tema, es lo que se está buscando a través de la iniciativa del Frente es específicamente que en el artículo 4 constitucional quede plasmado conforme a la norma que a nivel internacional hay en todos los tratados de derechos humanos, que el matrimonio es entre hombre y mujer. Actualmente lo sabemos, que hay uniones de convivencia plenamente establecidas en muchos de los estados de la República, y una persona que dice: yo quiero vivir mi sexualidad en mi autodeterminación, en la autodeterminación de mi personalidad, yo me reconozco como mujer, aunque sea hombre y quiero cohabitar con un hombre, perfectamente que lo haga. Lo que sí tratamos de dejar en claro, vamos, es que cuando estamos hablando del matrimonio es una institución que tiene una trascendencia no nada más en la relación entre un hombre y una mujer, sino que además va a generar una serie de beneficios y de apoyos para una descendencia, sea biológica o por adopción. Y tratándose de las parejas homosexuales,
el mismo derecho que tienen estos adultos para vivir su sexualidad conforme a sus preferencias, igual derecho tienen los niños que ya perdieron a su papá y a su mamá, o que fueron abandonados, o que están en una casa hogar, para poder contar con un papá y con una mamá. Lo que ya le fue negado en un primer momento, que no le sea negado en un segundo momento. Ese es específicamente el tema. Y vaya, que hay hijos biológicos de parejas homosexuales, tienen toda su responsabilidad frente a la educación y la formación de sus hijos. Eso seguirá y está plenamente vigente. Pero lo que sí se pretende de alguna manera es, en función de lo que ya es una experiencia de carácter universal, que no es de ahora, que es milenaria de miles de años, de mucho tiempo, es que la relación natural, la unión conyugal natural, no la familia natural, no estamos hablando de familias naturales, estamos hablando del matrimonio. Y finalmente lo natural es que, siendo complementarios el sexo del hombre y de la mujer, y estando capacitado para la procreación, se reconozca esto constitucionalmente. Es lo único que se señala. Incluso estaban pidiendo o habían opinado en alguna ocasión que no se oponían ustedes a este tipo de matrimonios entre personas del mismo sexo, o uniones entre personas del mismo sexo, sí, pero que se les denominara de otro modo porque no pueden ser matrimonios. Como uniones de convivencia, así está legalmente. En la Ciudad de México es matrimonio, con todos los derechos, exactamente los mismos derechos. Hablo de las uniones de convivencia, no de la Ciudad de México. En el momento en el que no se tengan todos los derechos, ya hay discriminación. Y ahora, habla de lo natural por la reproducción. Entonces, si una pareja de heterosexuales no quiere tener hijos, que no se case. Si una pareja de heterosexuales ya tuvo los hijos que quería, tener 2 o 3, ya que no tenga relaciones sexuales. Si una pareja de heterosexuales tuvo 2 o 3 hijos y esos hijos ya abandonaron la casa, se formaron otras familias, entonces que se disuelva. O sea, si únicamente es la reproducción lo que va a justificar el matrimonio, pues habría muchas parejas heterosexuales que estarían, muchas personas heterosexuales que estarían fuera de esta. Todo lo que dices es opinable. Yo respeto tu opinión, pero hasta ahí me quedo. No comento más. Yo volvería y le solicitaría que revise, porque es muy curioso que en su argumentación no aluda a la controversia que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí?, en 2015, y que precisamente señala que se incurre en inconstitucionalidad, claro, cuando en las legislaturas de los estados se considera esto que le estoy mencionando. Cuando dice la Suprema Corte de Justicia en 2015 que es inconstitucional, cuando las legislaturas de los estados consideran que para el matrimonio civil, ¿sí?, sea estrictamente la unión de un hombre y una mujer. Y que la procreación sea el único fin exclusivo. Y que tenga como fin, y que tenga como fin la procreación o la reproducción. ¿Cuál es la razón? Que en el artículo 1 constitucional, ¿sí?, se están garantizando los derechos humanos plenos de todas las personas, y lo que no puede ocurrir es discriminación. Y se está incurriendo en discriminación cuando 2 personas del mismo sexo acuden a un registro civil a solicitar el matrimonio civil. Y ahí estamos ya en una controversia de palabras, porque no hay matrimonio natural. El matrimonio históricamente es una construcción civil. Las relaciones que existan entre los cuerpos, ahí es a lo que podemos aludir, a lo natural. La manera de ir construyendo nuestras relaciones sociales han ido siendo a través de pactos civiles, y estamos llegando a este pacto de civilidad donde eso que en lo que usted denuncia no está queriendo que se le garantice como derechos a las personas del mismo sexo, es el logro al que estamos llegando, donde finalmente no sea un beneficio exclusivo de las personas heterosexuales gozar de todos los derechos que el matrimonio civil sí brinda a las personas que optan por el matrimonio civil. Sabido es que hay personas heterosexuales
unidas de hecho y no están gozando de los derechos que garantiza el matrimonio civil, aún en uniones heterosexuales. Lo que estamos queriendo es que las personas homosexuales o las personas del mismo sexo que optan también por el matrimonio civil puedan precisamente verse beneficiados de todos estos derechos. No todas las personas que tienen relaciones del mismo sexo están optando también por el matrimonio civil. Ahí aludiríamos también en favor de lo que defienden en un momento dado, quizá a promover un poco más esto. Yo no sé si yo defendería esto, ¿verdad? Pero sí defiendo que si toda vez que defendemos la vida, cuando una vida ya está en marcha y está tomando decisiones, esas decisiones estén salvaguardadas, se estén salvaguardando sus derechos humanos y sus derechos que un Estado le tiene que proveer. Y hay otra razón por la cual la Suprema Corte de Justicia emitió este pronunciamiento. No fue nada más lo que se le ocurrió a los ministros o a ver, se me antoja o yo conozco a fulanito. No, fueron muy profesionales y acudieron a especialistas. Y la Universidad Nacional Autónoma de México, una institución muy reconocida, la segunda universidad más importante de América Latina, hizo un estudio para determinar si los hijos y las hijas criados por parejas del mismo sexo tenían un desarrollo semejante al de parejas heterosexuales. Y descubrieron que sí, que lo que importa no es la orientación sexual de los padres o de las madres, lo que importa son otras capacidades, el brindar cariño, el brindar tiempo, la responsabilidad, y eso lo mismo puede tener una persona heterosexual que una persona homosexual, y eso está evidenciado por este estudio que hizo la UNAM. Sí, mira, adelante, padre. Yo siento que no podemos eclipsar el tema en la consideración de asuntos jurídicos, porque incluso nosotros hemos visto desde hace muchos años con mucha pena y con mucha preocupación cómo los ministros de la Suprema Corte de Justicia, cómo los congresos incluso se han tratado de encaminar en lo que ahora se llama el pensamiento políticamente correcto, cómo muchos de nuestros representantes y de nuestras autoridades están procediendo desde los parámetros de la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Perdón, es que no me ha quedado claro ese término. Sí, permíteme terminar. Sí, escúchame un momento. Ese es el problema que nosotros vemos, o sea, el uso ideológico de las instituciones. O sea, es un tema que tenemos que debatir y que tenemos que resolver desde un punto de vista interdisciplinar. El aspecto jurídico no agota toda la institución religiosa también ideologiza, en tanto que institución también ideologiza. Bueno, la institución religiosa tiene abiertas y ha presentado continuamente los fundamentos científicos, filosóficos, teológicos, de todos los temas que estamos presentando, ¿no? Si no se acepta es por las razones que hemos estado presentando y que no se pueden tomar como discriminación, o sea, y defendiendo la vida consienten que en un pues momento dado deja que termine de comentar, para que así como les tratamos con respeto a sus opiniones, pues muestren el mismo respeto. Vamos a, vale a poner aquí un... Sí, no, yo cuando estén hablando, esperamos un momentito silencio, ¿no? Y ya después... Yo recuerdo el parámetro que tú pusiste, me pareció formidable, ¿no? De entendernos, de escucharnos y digo, claro. te recuerdo que ese criterio tú pusiste, ¿verdad? Y realmente nos ayudó a sentirnos en familia, ¿no? A sentirnos escuchados, ¿no? Te lo recuerdo, digo, porque tú pusiste la pauta, ¿verdad? Y qué bueno, yo comulgo contigo desde ese punto de vista y por eso los hemos escuchado con respeto, ¿verdad? Pero decía, no podemos agotar el tema desde el punto de vista jurídico y sí es preocupante que las instituciones de nuestro país estén ahora encaminadas desde la ideología de género, ¿verdad? Desde la perspectiva de género. Nos parece, por ejemplo, bastante preocupante que ahora no solamente en las leyes, sino incluso en la reforma educativa se intente promover el modelo de vida homosexual, ¿no? O sea, una cosa es respetar las decisiones de las personas homosexuales, ¿verdad? Una cosa también es permitir que el Estado regule algunos aspectos de estas uniones,
pero otra cosa es imponer el modelo de vida homosexual. Eso nos parece realmente muy peligroso y nos parece realmente un planteamiento que puede afectar seriamente la vida de las futuras generaciones. Y esa ha sido la labor de la Iglesia y de iniciativas como la que ahora nosotros también apoyamos en el Frente Nacional por la Familia, para llamar la atención precisamente por el ambiente de descomposición social en el que nos encontramos, para llamar la atención sobre los aspectos fundamentales de la vida de la sociedad que nosotros tenemos que salvaguardar, que son milenarios, que vienen acompañando la vida de la humanidad. Si nosotros estamos aquí es por la familia, si nosotros estamos aquí es porque el matrimonio ha estado vigente. Los gobiernos y muchas instituciones a nivel mundial protegen los patrimonios artísticos, los patrimonios históricos que hay en los países y que hablan de los valores universales que han permitido la vida de nuestra civilización. Y en ese sentido sentimos que la familia es un patrimonio que todos tenemos que defender y los gobernantes están llamados a defender y a promover este patrimonio. A veces sentimos que los legisladores, que las autoridades no representan cualitativamente a nuestro pueblo, no representan al pueblo porque no defienden los valores del pueblo y creo que en ese sentido son buenos estos foros para que las autoridades nos escuchen, para que recordemos los valores en los que está fundada la vida de nuestras sociedades para poder protegerlos. Padre, yo como sexólogo... Perdón, es que ya hablaron ustedes, el padre, me toca a mí. Adelante. Por favor. Miren, precisando lo de los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no son dogmas de fe, ni resolutivos definitivos. ¿Qué es lo que están haciendo los magistrados? Y lo dicen bien. Si el artículo 4 constitucional no define los términos del matrimonio, por eso dice, es inconstitucional decir que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Por eso lo que estamos pidiendo es la reforma constitucional, para que esto se defina con precisión, con claridad. Es lo que queremos. Pero, ¿qué es lo relevante de esto? ¿Es acaso solamente el término? Es que si yo le quiero llamar esposo a mi pareja y es igual que yo, del mismo sexo y es hombre, si quiero le llamo esposo. Si le quiero llamar esposo a un perro, o a una gallina, esposa, o a un burro, pues que lo haga. Hay países... perdón que le interrumpa. Perdón, no, escucha la argumentación. Si tienes que permitirlo, porque no termino la argumentación. A ver, no termino la argumentación. 2 segundos. Termine de burlar. 2 segundos nada más. Simplemente, bueno, ya no puedo decir nada si son 2 segundos. Va a continuar, nada más que vamos a evitar. ¿No? Sí, por supuesto. Es que este diálogo es con base en el respeto. Y no es una burra, ni es una vaca. Vamos a escuchar que termine su opinión y ahorita ya nos da tu respuesta. Estamos tan desinformados de hasta dónde ha llegado la ideología de género en otros países que desconocemos, por ejemplo, concretamente en el caso de Holanda y de Alemania, existen los amantes animales de las personas. Un perro puede ser amante de un hombre y está en ley. O sea, por esa vertiente de lo que es la ideología de género se puede llegar a todo tipo de excesos. No es burla, es una lamentable realidad en otros países. ¿Queremos llegar ahí? Definitivamente creo que la mayoría de los mexicanos no queremos. Pero si gustan, en la siguiente intervención hablaré de lo que es ideología de género. No quiero extenderme demasiado porque todos tenemos derecho a opinar. Dejar en claro que no fue una burla ni no, lo es hizo una realidad. Para que quede claro que las uniones con animales son zoofilia y eso es otra cosa. Ahora, y son una en Holanda, qué bueno que toque el tema de Holanda. En Holanda hay 5 embarazos adolescentes por cada 1000 embarazos. En México estamos en 77 embarazos por cada 1000 embarazos adolescentes por cada 1000. ¿Por qué? Porque en Holanda se imparte educación sexual desde preescolar. Ahora, lo que le iba a decir, padre, yo soy sexóloga. Como sexóloga, yo jamás me atrevería, sería un despropósito, decir que la primera comunión tienen que hacerla niños y niñas de más de 12 años. Es un tema que no me incumbe, yo no sé de eso. Los teólogos y la iglesia determinará sus condiciones. Ahora, que me diga que las personas homosexuales queremos imponer la homosexualidad, perdón, es una mentira. Yo tengo hijas, tengo un hijo, y yo jamás
haría nada para que mis hijas fueran lesbianas o mi hijo fuera homosexual, jamás. Lo que sí voy a hacer es respetar su propia orientación, porque además como sexóloga, y eso es algo que seguramente muchos teólogos y muchos sacerdotes no desconocen, la orientación sexual y la identidad de género no se puede imponer. Yo puedo estar repitiéndole y diciéndole y vistiendo de niña a un niño todos los días, y ese niño, si su identidad de género es masculina, va a ser un hombre toda la vida. Y si ese niño va a ser heterosexual, por más que yo le diga y por más que le ponga películas, ese niño va a ser heterosexual. Si no, simplemente no habría personas homosexuales. Prácticamente todas las personas homosexuales y lesbianas vienen de familias heterosexuales, vieron la heterosexualidad toda la vida y no se hicieron heterosexuales. Y qué bueno que habla de ciencia como argumento para defender las posturas de la Iglesia. La misma ciencia que decía que la Tierra era plana y que el Sol giraba alrededor de la Tierra y condenaron a Galileo. La misma ciencia, y de las cuestiones milenarias. Sí, durante miles de años hubo esclavitud y la Iglesia toleró la esclavitud. Y durante miles de años la Iglesia, por cuestiones que vienen en la Biblia, promovió la discriminación racial y todavía, hasta nuestros días, la Iglesia, que no discrimina, sigue discriminando a las mujeres porque les impide acceder al sacerdocio. Entonces, si esos son los argumentos y esa es la autoridad de la Iglesia para opinar sobre estos temas, pues yo lo pondría en discusión. René, adelante, René. Yo volvería a insistir en esta defensa que se hace de la vida desde la gestación, y lo que no acabo de entender es la falta de compromiso y de defensa de los derechos de esa vida cuando esa vida ya decide, ¿verdad? Y que en un momento dado se le puede recriminar, se le puede expulsar, se le puede negar, porque no se ajusta a un marco dogmático, a un marco de una visión que quieren hacer que en un momento dado esa vida que va realizándose y que puede realizarse muy plenamente, muy felizmente, muy religiosa y creyentemente, ¿verdad? A veces se nos acusa que quienes estamos en estos colectivos de la diversidad sexual defendiendo los derechos de las personas LGBTI fuéramos ateos o contrarreligiosos. Y mucha gente que está también en esta lucha, ¿sí?, es gente que quiere seguir vivenciando su experiencia de fe, y es mucha gente que vive con mucha conflictividad, ¿sí?, su nexo, ya sea con el catolicismo o con algunas de las otras vertientes, porque lo que constantemente experimentan es un rechazo, lo que constantemente experimentan es ese discurso de te aceptamos como persona, pero no con tus prácticas, no con tu expresión, no con que nos vengas a decir que te gusta alguien de tu mismo sexo o que ya te estás organizando en una vida en común con alguien, ¿no? Esto que precisamente señalaba ahorita Silvia y que a ustedes en un momento dado les aterroriza mucho al reconocer la conformación de familias homoparentales, porque pareciera ser que de manera por derivación solamente se van a estar reproduciendo personas homosexuales. No es el caso. Uno mismo no estaría aquí, porque yo provengo de familia heterosexual y yo provengo de familia católica, ¿sí? Yo crecí en el catolicismo, experimentando desde el catolicismo el rechazo a mi orientación homosexual, la negativa, por decirlo, ¿sí?, la negativa a poder ingresar en un momento dado a la vida, a un seminario, porque yo quise en un momento dado ser sacerdote, ¿no? Y por decirlo, porque si quizá lo hubiera ocultado, hubiera ingresado, ¿no? Y no sé qué más hubiera sido de mí. Finalmente estoy acá entendiendo esto que les he estado expresando, que somos personas y que podemos irnos construyendo civilizadamente. Con todo y que tengo mis discrepancias de esta rigidez por parte de la moral y la dogmática de la Iglesia católica en particular,
aunque es algo común en los otros credos, sobre sus visiones de la sexualidad. Con Silvia he compartido más de una ocasión, y precisamente con la llegada de este Papa, de que en mi aspiración o en mi visión está en que no tarda la Iglesia en llamar a un concilio, donde precisamente un asunto que se va a poner en la mesa para dar pasos importantes reconociendo a las personas en su condición diversa es toda la rigidez sobre la sexualidad que sigue afectando mucho a las personas. Las personas por este constante rechazo se suicidan, son expuestas a condiciones de vida en la vulnerabilidad, en una posibilidad de no realización como personas. Y eso, desde un sistema de creencia, del amor y de la defensa de la familia que están planteándonos, es lo que menos podríamos seguir consintiendo. Eso es lo que yo pienso. Creo que vamos a hacer un pequeño, no pausa, ¿verdad? Ni break, ni nada, pero sí para puntualizar nada más lo que hemos escuchado hasta el momento. Lo que he entendido, y si no, pues me corrigen, es que la organización del Frente Nacional por la Familia no está en contra de los matrimonios entre personas de el mismo sexo. La relación entre padres homosexuales con sus hijos biológicos. No están en contra son responsables de ellos. Eso de es estas uniones. Muchos son heterosexuales. Simplemente piden un nuevo concepto, una nueva definición para estas uniones. La definición del matrimonio conforme a los tratados internacionales de derechos humanos. Es lo único que se pide, nada más. Es un punto que quede ya claro para todos los que estamos aquí, para todos los que nos están siguiendo también. El punto de la Iglesia, comentaba, aceptan también que hay personas con preferencias sexuales diferentes, que hay homosexuales, que hay lesbianas, que hay toda esta diversidad, y los aceptan también ustedes y no están en contra de ellos, pero piden que también a ustedes se les acepte la opinión en contra de algunas argumentaciones que ellos tienen al respecto de este tema. Más bien nuestra posición a favor de la familia, porque en el principio era la vida, en el principio era la familia, en el principio era el matrimonio. No estamos en contra, sino a favor de la familia. Pero tampoco están en contra de estas agrupaciones. Claro que no, porque como en otros foros lo hemos comentado, en la Iglesia Católica hay personas lesbianas, hay personas homosexuales que llegan sufriendo cuando reconocen esa condición. En la Iglesia se les acepta porque todos somos hijos de Dios, pero se les propone un camino. Se les propone encontrarse con Cristo para que reconozcan y descubran la verdad de su vida. Muy bien, la postura entonces de la Iglesia, la postura de las organizaciones de la diversidad sexual va más encaminada a que quieren que se les respeten los derechos de manera igualitaria, tanto a las familias como a los matrimonios heterosexuales, como a los homosexuales. ¿Sí estoy en la línea correcta? Sería más un poco en la idea de conducirnos en los marcos de una vida civilizada, pacífica, precisamente, donde precisamente el marco de la laicidad nos garantiza una construcción de vida desde distintos sistemas de creencias, ¿verdad? Donde la pluralidad de credos en un momento dado no tienen por qué estar en pugna unos y otros, y la pluralidad de credos no tiene por qué estar en pugna con quienes igualmente no tienen credo alguno, entre comillas, y con la distinta manera de organizar su vida siempre y cuando se ajusten a los marcos que un Estado de Derecho, de manera civil, laica, plural, democrática, nos vaya ofreciendo. Y en ese sentido, el matrimonio igualitario no contraviene para nada ningún derecho de las personas heterosexuales cuando constituyen un matrimonio civil con todos los derechos que implica, ¿verdad? Sino que más bien lo que estamos queriendo es que no prevalezca la discriminación, ¿verdad? Al no querer consentir la existencia del matrimonio igualitario, de manera que para quienes, personas del mismo sexo, quieren esta figura del matrimonio civil, ¿verdad?, puedan gozar de todos los derechos que garantiza un matrimonio civil. Es en ese marco, y es en el marco del estricto respeto a los distintos credos,
con todo y lo que al interior, por su dogmática, en un momento dado, pues ahí las personas que asumen esa fe, que asumen esa moral, pues tendrán que ir resolviendo pues cómo viven su vida, porque hay dictados muy concretos de cómo conducirla, de cómo conducirse entre ellos o entre la gente que no comparte esos credos. Entonces, estamos, creo que ya todos de acuerdo en que ustedes están luchando por estas leyes igualitarias para los matrimonios entre personas del mismo sexo. Pues es a favor, obviamente, de la familia, pero no rechazando tampoco a los grupos que... Claro. Pero sí, para pero me bien parece de que toda sí una rechazando sociedad. la posibilidad de que podamos acceder al matrimonio bueno, civil. lo mencionaban que ellos... Tengo una argumentación pendiente, espero mi turno todavía, estoy esperando. Ya nada más estoy aquí como detallando lo de esta primera parte, que argumentaba el padre que José Juan, que ellos simplemente están dando a conocer su postura, pero que no es discriminación ni rechazo. Perdón, pero sí están en contra de que los homosexuales y las lesbianas nos casemos. No, o sea... Entonces vámonos, si el Estado lo garantiza, pues estamos ahí en un marco de civilidad, en un ejercicio de derechos. O sea, aquí la decisión, pues obviamente la tienen los legisladores, ¿verdad? Pero si están de acuerdo en que las personas del mismo sexo podamos unirnos en matrimonio. Lo tiene la Suprema Corte de Justicia. Mira, cuando la alguien... Suprema Corte no legisla. Sí, pero mira, la Suprema Corte de Justicia vía los amparos, ha dictado a que en un lugar... Ya está argumentado eso. Ante un vacío de precisión respecto a la norma constitucional que no define qué es el matrimonio, ni reconoce los derechos de los que pueden acceder a él, pues claro que la Suprema Corte resolvió a favor. Resolvió en función de ese vacío. De un reconocimiento. Pero cuando exista la modificación pertinente, que es lo que esperamos la mayoría de los mexicanos, entonces los ministros que estén en ese momento, porque no son eternos, ya podrán resolver lo que convenga en ese momento. No son dogmas de fe. Proseguimos entonces. Yo preciso que adelante, padre. Las uniones entre personas del mismo sexo, lo preciso, desde nuestro punto de vista, no se pueden llamar matrimonios. Eso que quede claro. La Iglesia respeta la decisión que dos personas del mismo sexo puedan tomar al respecto y también entendemos que el Estado tiene que legislar los aspectos que tengan que ver con esas uniones, pero no puede legislar en detrimento de una institución milenaria, de una institución que acompaña la vida de la humanidad. Esa es nuestra postura. Regreso porque han quedado muchos pendientes de la primera parte. Para comentarle a Silvia que yo no hablé de imposición y entiendo también, aunque no soy experto en el campo que usted domina, que no se puede imponer. Hablé de promoción, perdón. No, dijiste imposición, yo no dije imposición. Y no me puedo meter porque tú eres experta en sexología. Yo hablé de promoción, o sea, se intenta promover el modelo de vida homosexual y nos consta incluso en la carga ideológica que intentan tener los libros en la educación pública en México. De hecho, distintos sectores, no solamente la Iglesia, se han manifestado al respecto para pedir que se revise a fondo y que no se imponga desde el sector educativo una ideología, sino una visión humanista y una visión científica, en este caso de la sexualidad. Yo sí lamento experiencias como las que tú comentabas, porque incluso con aquel colectivo que vino de la Ciudad de México lo llegamos a tocar, de casos de hermanos homosexuales que quizá no se sintieron bien tratados en la iglesia. Yo no me aparto y no niego que en algún momento determinado alguien en la iglesia, llámese sacerdote, laico, ministro, catequista, no haya tenido la sensibilidad, no haya tenido la caridad, no haya tenido el profesionalismo para tratar las situaciones de los hermanos homosexuales.
Yo creo que son casos que lamentablemente se pueden dar en algunos lugares, pero creo que la Iglesia en eso ha ido avanzando mucho. Y la Iglesia siempre se ha mostrado con una gran vocación humanista. Nosotros también nos actualizamos y vamos tratando de ver las problemáticas serias que viven personas como tú, para ofrecerles en la Iglesia un lugar de encuentro consigo mismos, un lugar de recuperación y un lugar de auténtica realización humana. Eso es lo que nosotros siempre mostramos, ¿verdad? Acogemos a todos, en la Iglesia acogemos a todos, ¿verdad? Pero no los dejamos como llegan, o sea, porque nuestra misión es mostrarles el camino de auténtica realización humana, que para nosotros es el encuentro con Cristo. Entonces yo lo preciso porque quedó pendiente en el primer bloque. Ok, adelante. Miren, ya Silvia decía a propósito de que qué es la ideología de género, preguntaba, es muy relevante a propósito de los derechos de las personas, tener perfectamente claro que si un adulto tiene relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, tiene toda la libertad y derecho para hacerlo y la responsabilidad frente a ello. Cuando hablamos de ideología de género es cuando hay gobiernos, concretamente el nuestro está en esa posición, desde su posición privilegiada de conducir y definir las políticas educativas de un país, impone una visión. Y esa visión es totalmente a favor de la homosexualización de los niños. ¿Y a qué voy? Este libro, que lo traigo aquí por si alguien duda de que existe, dice Equidad de Género y Prevención de la Violencia en Preescolar, este libro. Este es el manual que le dan a todos los educadores que tienen a su cargo grupos de preescolar, niños desde los 4 años en adelante, este libro. ¿Y qué se dice? Todo el libro lo podemos leer, pero yo nada más quisiera, vamos, porque el programa no nos daría para extendernos demasiado en esto, puntualizar algunos párrafos, concretamente 2. En la página 13 dice: el programa de educación preescolar vigente de la Secretaría de Educación Pública, decía el señor Nuño, que eran programas editados y libros editados en Argentina, pero que aquí no había nada de ideología de género, que todo muy bien. No es cierto, dice el programa de educación preescolar vigente de la Secretaría de Educación Pública reconoce que las definiciones de lo femenino y lo masculino son construcciones sociales. Esto significa que están determinadas históricamente y que no son naturales, es decir, no tienen nada que ver con el sexo de las personas. ¿Qué significa la ideología de género? Partir del supuesto de que un niño nace varón o nace mujer y que determinar y construir su género es algo que lo va a hacer durante su vida, incluso desde las edades más tempranas. Ese es el supuesto. Y que los maestros tienen el derecho para que a niños de 4 años, insisto, no adultos que tienen la capacidad de discernir y decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con tu visión. Si a ti te parece que vas a construir tu sexualidad, tu género, en función de gustos, de sentimientos o de actitudes, tienes todo el derecho para hacerlo. Pero no me vengas a mí a imponer tu visión de que va a ser de la misma manera como yo tengo que descubrir mi género. Ya han pasado los años y ya no nos resulta tan natural el hecho de encontrar que género y sexo eran totalmente sinónimos. Género decía hombre y mujer, sexo, hombre y mujer. Esto ya ha cambiado, ya se ha cambiado, de tal manera entonces que si un niño nace con sexo varón, sexo hombre, lo que va a determinar su género no son las hormonas que irrigan su cuerpo, no es la testosterona, no son lo que le va a dar la capacidad para que vayan apareciendo sus órganos sexuales, y se vayan desarrollando, sino que es lo que él mentalmente se suponga que va a hacer a los 4, a los 8, a los 15, a los 31 o a los 55 años. Esto es ideología de género.
lo femenino y lo masculino no deriva de una construcción social o histórica. Lo femenino y lo masculino deriva de la naturaleza biológica de una persona. Solamente hay dos sexos, hombre y mujer. No hay un tercer sexo ni 5 sexos distintos, hombre o mujer. Una persona puede tomar en un momento de su vida la determinación de decir, no me satisface que yo me vea como hombre, es más, renuncio a ello, yo me siento mujer, y hacerse operaciones quirúrgicas, tratamientos hormonales y de repente aparecer como una mujer. Pero imaginemos que esta misma persona sufre un accidente automovilístico y fallece. Y van los peritos forenses a determinar esa persona qué sexo tenía, no qué género, qué sexo tenía. Y solamente van a encontrar 2 naturalezas, 2 ADN. Ese sujeto, esa persona que falleció, no van a saber si era transgénero, si bisexual, si transexual, etc. Lo único que van a determinar es, esta persona era un hombre o era una mujer. Sin embargo, esto, insisto, es el adoctrinamiento que desde preescolar, ya no digamos primaria y secundaria, se viene dando a través de los programas de la Secretaría de Educación Pública. Y un segundo párrafo dice, en el comienzo del siglo XXI se ha vuelto común hablar del género como término clave para entender, explicar y demostrar que tener un sexo biológico, fíjense, sexo biológico y anatómico no determina naturalmente nuestros cuerpos. Esto es ideología. O sea, fíjense ustedes, o sea, hablar de género es lo que nos permite entender, explicar, y vamos a demostrar que tener un sexo biológico, yo, ¿qué sexo biológico tengo? Hombre. Y si me hubiera operado y apareciera como mujer y me hubieran construido una vagina y me hubieran quitado, vamos, finalmente el vello o lo que fuera, seguiré siendo hombre, aunque en el exterior yo aparezca como mujer. Entonces, este tipo de situaciones que son tan delicadas, no es posible que se estén instrumentando a espaldas de los padres de familia. Cuando la Secretaría de Educación Pública convocó a foros para que todos tuviéramos la oportunidad de opinar sobre ello. Vaya, porque es legítimo, tenemos una intención, tenemos un propósito educativo, científico, queremos de alguna manera introducir estos criterios. Padres de familia, ¿ustedes qué opinan? Por eso la reforma también del artículo 4 es tan relevante. No es nada más hablar de que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, es que dependiendo de estos aspectos tan delicados, deriva también lo que van a ser las políticas educativas para la familia, y por eso también en la misma propuesta del artículo 4 se pide explícitamente, es lo que estamos proponiendo nosotros, que se reconozca el derecho prioritario que tenemos los padres para darle a nuestros hijos la educación en los valores, principios y idiosincrasia que tenemos. O sea, ese es el argumento fundamental de lo que es la ideología de género. Okay. Quisiera hablar otra vez como sexóloga. Me llevaría muchísimo tiempo explicar la cuestión de la sexualidad, pero remito a la teoría de los solones de la sexualidad de Eusebio Rubio, un sexólogo mexicano muy destacado, lo pueden encontrar en Google, Solones de la sexualidad, y establece claramente la diferencia entre sexo y género. Sexo es una cuestión biológica, determinada por cromosomas, determinada por los órganos sexuales, determinada por las hormonas, por las características sexuales secundarias. Es prácticamente inmodificable, no se ha modificado a partir de la historia, o sea, las mujeres o las hembras, y el sexo nos divide como hembras y machos. Las hembras de hace 2000 años menstruaban igual que ahora, cada 28 días, su embarazo era de 9 meses, etc. El género nos hace no machos y hembras, nos hace hombres o mujeres, y es una construcción social, depende de la cultura. Los animales no tienen género, los animales solo tienen sexo. Ahora, tan es una construcción social que hombres y mujeres no nos vestimos igual ahora que hace 200 años. Hace 100 años las mujeres no podíamos usar pantalones. En la época de la Revolución Francesa los hombres usaban pelucas, se maquillaban, usaban encajes. Hoy no, eso va cambiando.
Ahora, se ha establecido una correspondencia, porque sí, en la gran mayoría de los casos, un macho es un hombre y una hembra es una mujer, pero no en todos, no en todos. Ahora, tampoco es cierto que solamente haya dos sexos. De hecho, el sexo es un continuo, no son dos caras de una misma moneda, porque hay personas intersexuales. Y en los Juegos Olímpicos vimos el caso de varias atletas, una de ellas sudafricana, que tiene vulva, pero tiene testículos en su interior. Bueno, son condiciones que los seres humanos tenemos. Entonces, y hay personas que nacen con cromosomas XXY, por ejemplo, no solo XY o XX. A lo que yo voy, y además esto está muy documentado, hay personas transexuales que nacen con un sexo y que la sociedad le asigna el género correspondiente. Yo nazco con pene y testículos, eres macho, entonces tú eres hombre y tienes que comportarte como hombre. Y a muy temprana edad, porque esto no ocurre ni siquiera en la adolescencia. He conocido niñas transexuales y niños transexuales que a los 4 años, en particular un niño transexual, nació con vulva, le pusieron Laura, le ponían vestidos. A los 4 años, esta persona le dice a su mamá: mamá, yo no soy niña, soy niño, y no quiero que me digas Laura, me quiero llamar Sebastián. Claro, esta mujer se volvió loca. Primero dijo: no estás jugando, estás confundida, y seguía, y seguía, y seguía. Y esta criatura con dolores de cabeza, ya no quería ir a la escuela, hasta que platicó con especialistas y entendió que hay personas transexuales, que hay personas que nacen con un sexo y que tienen otro género. Y esto nadie lo puede determinar. O sea, yo no puedo lograr que una criatura sea hombre o mujer. Esto está en el cerebro incluso. Hay condiciones cerebrales. Por ejemplo, yo soy una mujer transexual y yo lo viví en carne propia. Cuando yo tenía 7, 8 años, yo estaba vuelta loca y dije: bueno, ¿por qué? Si se supone que soy hombre, si soy niño, ¿por qué me gusta jugar con muñecas? ¿Por qué a escondidas me pongo la ropa de mi mamá? Me daba un gran sufrimiento y no podía ni siquiera platicarlo con mi mamá o con mi papá. Estoy segura que me hubiera ido muy mal. Si yo hubiera ido a la escuela y me hubieran hablado de esto, me hubiera ahorrado muchos años de sacrificio. ¿Por qué no queremos ahorrarle a los niños y a las niñas de hoy todos estos años de sacrificio? Porque les aseguro, ningún niño macho que tenga identidad de género masculina, por más que le hagamos, por más que le pongamos moñitos, vestidos, por más que queramos, que además no queremos, se va a convertir en niña, nunca. Pero sí, si esa persona es transexual, va a tener una vida mucho más feliz. Entonces, si estamos viendo realmente por los niños y por las niñas, hagamos esto. Y yo, de verdad, como sexóloga, yo voy a donde me llamen y doy conferencias de esto para quitar esos miedos, porque yo entiendo, a lo mejor si yo no tuviera esta preparación, yo estaría igual. Cuando yo era adolescente, yo me quería suicidar porque no entendía lo que pasaba conmigo. ¿Por qué ahora a las niñas y a los niños y a las y los adolescentes vamos a impedirle que sepan de sexualidad? No es justo, de verdad. Sobre todo en nombre de Jesucristo, porque yo fui católica y yo le pedí a Dios que me permitiera entender. Por fin lo pude entender, ya como adulta. Y ahora que vivo como mujer, no saben lo feliz que soy. Se me quitaron los dolores de espalda, se me quitó el dolor de cabeza. Me llevo o trato de llevarme bien con todo el mundo. Y no soy la persona neurótica que fui. Gracias a que lo entendí. Si lo hubiera entendido a los 10 años, mi vida hubiera sido diferente. Adelante, René. Similar a lo que comenta Silvia, precisamente el encontrarme conmigo mismo, y ahí sí puedo hacer un cierto reconocimiento de lo que cierta participación con un grupo del catolicismo me ayudó, ¿no? Y que es el neocatecumenado, pero llega un punto en el que parece ser que no. Es esta experiencia de hacer un encuentro profundo conmigo mismo y con ese quien soy yo, y con ese que soy yo, que tiene que vérsela con el mundo y confrontar ideologías, que lamentablemente lo que nos enuncia, ¿sí?, es la ideología de género, que precisamente eso que está escrito ahí, que es perspectiva de género, cuestiona de este ancestral proceso que sigue siendo un lastre para nuestras vidas, y que lo que se está pretendiendo construir educativamente, contribuir a las familias,
es para que vayamos haciendo procesos de realización en marcos de libertad y en marcos que permitan a las personas, ¿sí?, crecer en un desarrollo óptimo de sí mismas, librándoles en la medida de lo posible de una serie de constreñimientos, que es lo que hace la ideología. Pretende constreñir a alguien a hacer lo que un modelo le está imponiendo, y finalmente no es eso, ¿sí? Una teórica del feminismo contemporáneo, Judith Butler, claramente dice que la ideología de género precisamente es eso que ella denomina como la lógica de género, que dice que somos un cuerpo, que si tenemos ciertos genitales, entonces vamos a tener una orientación sexual y una manera de reproducirnos, como una cosa lineal, natural, como suele denominarse en ocasiones. Lo que nos ayuda a ver lo que nos ayuda a ver la revisión histórica, aún de los mismos procesos de gente que ha hecho los mayores esfuerzos por conducirse según esa lógica, es que no se acoplan del todo a esa lógica de género, o esa que sí es la ideología de género, porque finalmente cada experiencia de un humano es una singularidad que efectivamente tiene que ver con una serie de condiciones muy diversas de su organización biológica, sexual, pero eso no define ni es lo definitorio en su realización como persona en sociedad. Es más, todo el entorno social le va dando elementos para que esta persona vaya configurándose precisamente. No somos una definición de ser desde lo que está ahí supuestamente constituido en elementos biológicos que nos dotan de la corporalidad y de la sensibilidad que tenemos como personas biológicamente hablando. Pero la persona no solo es los componentes biológicos, y somos eso otro más que se va construyendo constantemente y en buena hora, en muchas ocasiones, haciendo procesos de cambio para bien de nuestra propia realización personal. Entonces, eso que usted ha señalado ahí es lo que contribuye precisamente a que los niños, las niñas, vayan creciendo en libertad, de ir siendo las personas que el acompañamiento adulto les vaya favoreciendo para orientarse hacia una realización donde se encuentren con menos obstáculos en la vida. Y esos mismos planteamientos están advirtiendo de abusos en ocasiones, esa que para nosotros sí es ideología de género, ¿no?, ha consecuentado en la misma dinámica de esa supuesta lógica, ¿no?, donde las personas en un momento dado están hasta expuestas a ser efectivamente abusadas con tal de que se constituya la realización de esa lógica de género en un momento dado, ¿sí?, violentando lo que puede ser su toma de decisión sobre su propio cuerpo, sobre su propia sexualidad, sobre la manera de emprender sus proyectos de vida. Muy bien, vamos a leer los comentarios que nos han enviado. Opina Antoine Palmeros, dice: se está pidiendo la Iglesia reconozca religiosamente el matrimonio. No todos los gays son católicos. Su opinión es respetable, pero no impositoria. El padre habla del valor de la familia. ¿Han hecho campañas de adopción? Pregunta Anónimo: ¿por qué la Iglesia reduce la discusión al significado de la palabra matrimonio cuando no es raro encontrar palabras que han cambiado su significado a lo largo de la historia? ¿Qué estudio científico bien sustentado demuestra que los matrimonios homosexuales afectan negativamente a una sociedad? Adalberto Muñoz: como una institución que tiene a la humanidad con 800 años de retraso tecnológico y social por la Inquisición, cruzadas, venta de indulgencias, pederastía, solo por mencionar algunas de las atrocidades de la Iglesia, tiene la autoridad moral para decir qué está bien y qué no? Alba Herrera opina: Silvia, bravo por tu valor al sentarte frente a personas fanáticas llenas de ignorancia, prejuicios y sin argumentos válidos. También comenta Janet Carmona: no podemos tapar el sol con un dedo, lo ideal es explicar a los hijos
y enseñar a respetar las diferentes ideologías. Ya escuchamos las opiniones de nuestro auditorio. Vamos a concluir, vamos a dar unos minutos para la conclusión de cada uno de los participantes. Empezamos, usted inició este diálogo. Miren, y trato de capitular básicamente lo que aquí se ha expuesto. Definitivamente la modificación que solicitamos al artículo 4º constitucional no es solamente de palabras, no es en el término matrimonio, sino todo lo que significa. Sabemos de antemano que de reconocerse constitucionalmente el matrimonio como la unión de un hombre y de una mujer, que es la pareja complementaria, natural, que es lo que facilita precisamente el hecho de que pueda haber la procreación y una descendencia, que obviamente esto es lo que es la garantía también del fortalecimiento de una sociedad y de civilizaciones. Ninguna sola sociedad y civilización se ha sustentado sobre parejas homosexuales, tampoco hubieran prevalecido, pero ni siquiera 20 años o 50. Entonces, la significación que tiene el hecho de que pidamos este reconocimiento es porque sabemos que de ahí deriva la responsabilidad que tiene el Estado precisamente para definir y alinear políticas públicas educativas que faciliten y fortalezcan a la familia. Este ámbito en el cual, respecto de la sexualidad de los niños, de los hijos, es el propio en el que los padres deben de incidir y apoyarles para todo el acompañamiento que significa la reafirmación de su identidad de género. O sea, si un niño es niño, crecerá de manera natural siendo niño, y si una niña es niña, crecerá igual de manera natural. Que una persona, un joven, un adolescente o quien fuere, tiene este tipo de, vamos a decir, de conductas a favor o de tipo homosexual, no quiere decir esto que los padres en esto vayan necesariamente a asumir una actitud de rechazo, una actitud para atacar a este pequeño, sino lo que necesita precisamente es el amor de sus padres. Yo tengo la experiencia muy clara al respecto de lo que fue el desarrollo de mi sexualidad. Soy varón y ni en el preescolar ni en la primaria, y ya fue en la secundaria donde empezaron a tocarse estos temas y estos contenidos a nivel de educación pública, porque yo fui formado en escuelas de educación pública, pero siempre la confianza, la cercanía, la figura paterna, materna, me dio una definición clara de quién soy y de cómo soy finalmente. Okay. Entonces yo creo que ese es el tema que está ahorita a fondo, pretendiéndose destacar, y qué bueno que haya esta oportunidad para tratarlos. Gracias a Fernando Pérez Viñola, integrante del Frente Nacional por la Familia, de una de las asociaciones que la integran. Padre José Juan. Sí, yo no quiero pasar por alto algunos comentarios que Silvia hacía para referirse a las Sagradas Escrituras. Yo no me atrevería a hablar de manera autorizada de sexología porque no es mi campo de competencia, pero creo que también tenemos que ser muy respetuosos cuando invocamos textos de la Biblia, porque yo no puedo arrancar textos de la Biblia para acomodarlos a mi propio pensamiento. También se necesitan claves, se necesita hermenéutica, se necesita preparación y sobre todo mucha seriedad para saber qué es la Biblia y cómo a partir de la Biblia se puede fundamentar una verdad sobre el hombre, sobre la vida, sobre el matrimonio y sobre la familia. Agradezco el espacio que conforme a su vocación, al calor político, nos presenta, pues para poder escucharnos todas las partes implicadas en un tema tan neurálgico para la vida y el futuro de la humanidad. Y ojalá que siga habiendo esas condiciones para vernos de frente, para escucharnos, para respetarnos y cada uno hacer el esfuerzo desde su propio ámbito, pues para entender el planteamiento que las partes estamos haciendo sin radicalizarnos, porque yo conozco a Fernando y desde mi punto de vista no somos fanáticos, somos personas consecuentes con un estilo de vida, personas que lamentamos cuando algún sector de la sociedad o de la iglesia
trata el tema de manera intolerante, de manera fanática. Por cierto, yo a veces no entiendo que algunos programas de los medios de comunicación se burlan de los hermanos homosexuales y nadie dice nada al respecto. Y cuando en este caso la Iglesia manifiesta su punto de vista de manera interdisciplinar, de manera fundamentada, entonces se toma como un ataque, se toma como una discriminación. Ojalá que seamos serios al respecto, que entendamos las razones que cada una de las partes tiene, porque pues está de por medio la recomposición del tejido social y está de por medio también la formación, el futuro de nuestras generaciones en México. Muchas gracias. Gracias, Padre José Juan. Continuamos. René Cancino, del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana. Pues yo quisiera primero mencionar que sí hemos intervenido muy enérgicamente cuando medios de comunicación nos enuncian discriminatoriamente, caricaturescamente, o mofándose de nuestra orientación y de nuestro estilo de vida. ¿Sí? Hemos acudido directamente a la instancia del medio o ante las instancias como Derechos Humanos o CONAPRED, y han habido intervenciones muy concretas. Lo que yo quisiera mencionar es que este asunto del matrimonio igualitario lo viéramos en el tenor de cómo aquí nos hemos estado expresando, de un marco de civilidad, de respeto, de reconocimiento pleno e irrestricto a los derechos humanos de todas las personas. Porque el matrimonio igualitario, que es algo que algunas personas optarán, no es una imposición también para nadie, ¿verdad? Ni sé si lo vamos a andar fomentando de que la gente a la fuerza tenga que irse hacia el matrimonio igualitario o al matrimonio civil, que finalmente es el caso, ¿no? Y garantiza que puedan tener todos los derechos que el matrimonio civil garantiza para las personas que se unen en matrimonio, sean creyentes de cualquiera de los credos o no lo sean, ¿sí? Y que entonces en este caso es lo que nosotros estamos defendiendo, y que en lo personal a mí ni me interesa promover ni contribuir a sostener ninguna controversia con lo que sea asuntos de índole religiosa y la moral que desde la asunción de fe cada persona quiera asumir y organizar su vida según esa moral. Pero lo que no puede suceder es que en un marco civil, en un marco plural democrático, esa moral quiera ser la que impere y regule la vida de todas las personas. Lo que nosotros estamos proponiendo es un marco mucho más amplio, donde los criterios que ustedes quieren sostener como directrices para su familia se siguen salvaguardando. Yo no tengo ningún derecho de irle a decir a una familia católica que no esté formando en los valores que ustedes quieren formar. Seguramente sí podría tener alguna intervención y quizá denuncia ante derechos humanos si en un momento dado están violentando los derechos de alguno de sus integrantes de la familia en aras de esa idea de familia, y que en ocasiones lamentablemente tenemos experiencias de estas lastimosas que menciona el padre, donde por ejemplo a veces una de sus hijas resulta embarazada y lo menos que tiene es la confianza plena de poderles decir: fíjense papás que salí embarazada y va a contar con el cobijo amoroso correspondiente. En muchas de las ocasiones de hogares de gente creyente, esa hija es expulsada a una condición de extrema vulnerabilidad, y no me quiero imaginar más cosas que han sucedido de hecho. En el rescate de esos valores, lo que nosotros querríamos es que esto no sucediera en ningún caso, en ninguna familia. Cuando una mujer crezca en plenitud de reconocimiento, o cualquier persona, de cómo ir orientando y construyendo su vida en relaciones armoniosas, amorosas, de civilidad. Gracias, René. Silvia Susana. Sí, a mí me encantaría que las personas católicas ¿sí? que se oponen a que todas las personas tengamos todos los derechos, independientemente de nuestra identidad o de nuestra orientación sexual,
pusiéramos el acento en dos frases que para mí son importantísimas y creo que no necesito de mucha hermenéutica para entenderlas. Cuando Jesucristo dice, amaos los unos a los otros, y cuando dice, la verdad os hará libres. Porque en el momento en que yo entendí mi verdad como un ser único e irrepetible en el contexto de la humanidad, empecé a vivir en libertad. Y que recuerden también que el Papa dijo, ¿quién soy yo para juzgar a los gays? Y que en otra ocasión dijo, quizá la Iglesia debería pedir perdón a los gays. A mí no me interesa que nos pidan perdón, simplemente que ya no nos sigan atacando. Y, perdón, pero el que quieran limitar nuestros derechos me parece que no van en este sentido. Y por otro lado, pues yo diría también que no se preocupen, o sea, de verdad, la familia tradicional no se va a acabar. Lo mismo dijeron cuando el divorcio, a mediados del siglo pasado, es que con el divorcio, ¿qué va a pasar con las familias? Pues han divorciado miles de personas, la familia sigue de una u otra manera. Con la píldora anticonceptiva, es que ya las familias siguen la píldora y se han inventado nuevos métodos antifecundativos y la familia sigue. Y jamás pretenderemos que sea un único modelo de familia, ni siquiera el modelo heterosexual. Entonces, o sea, precisamente en aras de esa gran diversidad, pues vamos viviendo cada quien, y quien se sienta bien uniéndose en matrimonio con una persona del otro sexo, que lo haga, y quien se sienta bien casándose con una persona de su mismo sexo, también. Y dos, me gustaría platicar dos situaciones muy particulares que estoy segura que se han repetido muchas veces. En tanto no haya una libertad para las personas homosexuales de unirse en matrimonio con quien realmente aman, me ha tocado ver situaciones, casos de hombres homosexuales que terminan casándose con una mujer heterosexual y la mujer no lo sabe. En aras de taparle el ojo al macho, o a lo mejor creyendo que con eso se van a curar, lo pongo entre comillas, se unen con esa mujer, se casan porque quieren formar una familia. Después de 20, 25, 30 años, pues resulta que ya no aguantan y terminan separándose y yéndose con su pareja homosexual. Y imaginemos el dolor tan grande. Yo tengo una amiga que le pasó eso y me decía, es que nada más de pensar, todas las veces, cada vez que estaba conmigo en la cama, seguramente estaba pensando en un hombre. Nunca disfrutó estar conmigo. Y los hijos también. O sea, en la medida en que las y los homosexuales tengan posibilidad de casarse, evitaremos estas cosas. Y otro hecho también bien triste, una pareja de mujeres lesbianas, una de ellas tenía una niña de 2 años, se divorció de su marido, se unió con esta otra mujer, entre las dos el marido se abandonó, se fue, la niña no lo volvió a ver, entre estas dos mujeres criaron a la niña, les decía mamá a las dos. Cuando la niña tiene 10 años aproximadamente, fallece su mamá biológica y la niña pues se queda con su otra mamá. ¿Y qué pasó? Que la familia de la mamá biológica se la arrebató. Imaginemos el sufrimiento de esta niña. Si hubiera habido matrimonio entre dos mujeres, se hubieran casado y esa otra mujer hubiera podido ser su mamá legalmente y nunca los hubieran separado. Muchísimas gracias, Silvia, Susana. Gracias también a ustedes por seguirnos para elcalorpolitico.tv. Agradezco nuevamente a los invitados por aceptar esta mesa de diálogo con el tema matrimonio igualitario. Sin duda, pues falta muchísimo más tiempo para hablar, para llegar a un acuerdo sobre este tema. Estaremos pensando quizá después en hacer otra mesa para ya las conclusiones sobre esta iniciativa. Por el momento agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado durante esta casi hora y media de diálogo en este clima de tranquilidad, en un clima de respeto, como debe de ser todo diálogo para llegar a una buena conclusión. Muchísimas gracias, mi nombre es Claudia Elena Montero, buenas noches. Buenas noches.